Cuando Ricardo Sandoval entró al elegante restaurante esa noche, todos los ojos se giraron hacia él. No era solo por el traje italiano hecho a medida o por el Rolex que brillaba en su muñeca. Era por algo más profundo, algo que el dinero no podía comprar, la presencia de un hombre que había construido un imperio desde cero. Pero nadie, en ese lugar, imaginaba que en menos de una hora ese mismo hombre haría una propuesta tan descabellada que cambiaría la vida de alguien para siempre. Y lo más impactante no fue la propuesta en sí, sino lo que vino después. Si le gusta videos inspiradores y historias emocionantes, no olvides suscribirte al canal. La mesera que lo atendió esa noche era Sofía Méndez, una joven de 24 años que trabajaba dobles turnos para pagar la universidad y mantener a su hermano menor. Tenía esa mirada cansada de quien carga con más responsabilidades de las que debería, pero aún así sonreía con calidez genuina. Cuando le trajo el menú a Ricardo, él notó algo peculiar en sus manos, temblaban ligeramente, no de nerviosismo por atender a un cliente importante, sino de puro agotamiento. Ricardo ordenó sin mirar la carta. Llevaba años viniendo a ese restaurante, siempre pidiendo lo mismo, pero esta vez algo lo hizo detenerse y realmente observar a la persona que tenía enfrente. Quizás fue la forma en que Sofía anotó su pedido con una concentración casi dolorosa, como si cada palabra fuera importante. O tal vez fue el detalle del libro de ingeniería que sobresalía de su bolso, gastado y marcado con cientos de notas adhesivas. Mientras esperaba su comida, Ricardo la observó moverse entre las mesas con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Atendía a cada cliente como si fuera el único en el lugar, a pesar de que el restaurante estaba lleno. En un momento dado, un niño pequeño tiró accidentalmente un vaso de jugo, y antes de que los padres pudieran reaccionar con vergüenza, Sofía ya estaba allí con toallas limpiando mientras hacía reír al niño con una broma sobre cómo los vasos tenían vida propia. Cuando Sofía regresó con su plato, Ricardo hizo algo completamente fuera de lo común. En lugar de darle las gracias y dejarla seguir con su trabajo, le preguntó: ¿Qué estás estudiando? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Miró alrededor nerviosamente, preocupada de que su supervisor la viera perdiendo tiempo conversando. Ingeniería civil, respondió rápidamente. Estoy en mi último año. Pero se detuvo. No solía compartir sus problemas con extraños, especialmente con clientes. Pero había algo en la forma en que este hombre preguntaba, una curiosidad genuina que no estaba acostumbrada a ver. Ricardo insistió con gentileza. ¿Pero qué? Sofía suspiró. Pero estoy considerando pausar mis estudios. Mi hermano necesita una cirugía, y el seguro no la cubre completamente. Son casi $30,000, que no tengo. Ricardo asintió en silencio, procesando la información mientras cortaba su comida. Sofía, sintiéndose incómoda por haber compartido demasiado, murmuró una disculpa y se retiró rápidamente. El millonario continuó su cena, pero su mente estaba lejos del filete perfectamente cocinado que tenía enfrente. Algo en la historia de esa joven había tocado una fibra que creía adormecida desde hacía años. Al final de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Ricardo pidió la cuenta. Sofía se la trajo con su sonrisa profesional restaurada, aunque sus ojos aún delataban el cansancio. Entonces, Ricardo hizo algo que ella nunca olvidaría. Sacó su chequera y comenzó a escribir frente a ella, sus movimientos deliberados y precisos. Cuando terminó, arrancó el cheque y lo deslizó junto con la cuenta. Sofía miró el papel y su corazón casi se detiene. $30,000. Exactamente la cantidad que había mencionado. Sus manos comenzaron a temblar de verdad ahora, pero no de cansancio, sino de shock absoluto. Señor, yo no puedo. Esto es... Las palabras se atascaban en su garganta. Ricardo levantó una mano para detenerla. Pero hay una condición, dijo con calma. Ahí estaba, por supuesto, que había una trampa. Nada en la vida era gratis. Especialmente, no $30,000 de un extraño millonario. Sofía sintió que su corazón se hundía. Había escuchado historias, sabía que a veces los hombres poderosos esperaban cosas a cambio de su generosidad.
Preparándose mentalmente para rechazar cualquier propuesta indecente, ella preguntó con voz temblorosa: ¿qué condición? Ricardo se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos penetrantes que habían negociado miles de acuerdos millonarios. Cuando termines tu carrera y consigas trabajo como ingeniera, quiero que encuentres a alguien en una situación similar a la tuya. No necesitas devolverme el dinero a mí, Ann, pásalo hacia adelante. Ayuda a otra persona que esté luchando por alcanzar sus sueños mientras cuida de su familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía parpadeó, confundida, esperando que hubiera más, que la otra parte de la condición fuera menos pura. Pero Ricardo simplemente tomó su abrigo y se levantó para irse. Eso es todo, confirmó, viendo su expresión incrédula. Solo pasa la bendición cuando puedas. Y déjame decirte algo más, Sofía, Ann, la gente como tú, que trabaja incansablemente y aún así encuentra tiempo para ser amable con un niño que derramó jugo. Esa gente merece todas las oportunidades del mundo. Pero entonces vino la parte que nadie esperaba. Ni siquiera a Sofía Ricardo se detuvo antes de salir y se dio la vuelta. Hay algo que no te dije, comenzó. Y su voz por primera vez, esa noche llevaba un peso emocional visible. Hace 25 años, yo era Tun, trabajaba en una gasolinera por las noches mientras estudiaba administración de empresas. Mi madre estaba enferma y yo estaba a punto de abandonar todo. Ann se acercó nuevamente a la mesa, y Sofía pudo ver que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Un día, un hombre mayor entró a la gasolinera. Venía en un auto viejo, nada ostentoso. Compramos un café y nos pusimos a hablar. Le conté mi situación sin pensar mucho en ello. Al día siguiente, encontré un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. Contenía suficiente dinero para el tratamiento de mi madre y 2 años de universidad. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Nunca supe quién era ese hombre. Dejó una nota que decía exactamente lo que te dije: pásalo hacia adelante cuando puedas. Pasé años buscándolo, pero desapareció como si nunca hubiera existido. Construí mi empresa con la promesa de que algún día podría hacer por alguien más lo que él hizo por mí. He esperado 25 años para encontrar a la persona correcta, alguien que realmente lo mereciera, alguien que me recordara a mí mismo. En Sofía no podía contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. ¿Por qué yo?, logró preguntar. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro serio. Porque cuando ese niño derramó el jugo y vi cómo lo manejaste con tanta gracia y bondad, a pesar de estar exhausta y preocupada por tu hermano, supe que habías encontrado en ti lo que yo encontré en aquel entonces: humanidad inquebrantable en medio de la adversidad. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Esta es la tarjeta de mi asistente. Llámala mañana. Tengo un programa de becas en mi empresa para estudiantes de ingeniería en su último año. Recibirás no solo el apoyo financiero, sino también experiencia práctica trabajando en proyectos reales. Cuando te gradúes, si quieres, hay un lugar para ti en mi compañía. Pero no estás obligada a nada. Esta no es una transacción comercial. Sofía, es un acto de fe en el potencial humano. Lo que sucedió después es lo que realmente hizo que esta historia se volviera viral meses más tarde, porque Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo algo que sorprendió incluso a Ricardo. Se quitó del cuello una pequeña medalla que llevaba puesta. Mi abuela me dio esto antes de morir, explicó con voz temblorosa. Me dijo que algún día conocería a un ángel disfrazado de persona común y que debía darle esto como reconocimiento. Yo pensé que estaba delirando por la medicación, pero ella insistió tanto que lo prometí. Creo que este es ese momento. La medalla era simple, casi sin valor monetario, pero cuando Ricardo la tomó en sus manos, sintió un peso que no tenía nada que ver con los gramos de metal. Era una pequeña imagen de San José, el santo patrono de los trabajadores. En la parte de atrás había una inscripción gastada por los años: la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias. Ricardo cerró su mano alrededor de la medalla y por primera vez en décadas, este hombre que había negociado con presidentes y dirigido empresas multinacionales, se permitió llorar abiertamente. Gracias,
susurró. Y en ese simple agradecimiento había 25 años de búsqueda, de éxito, que nunca se sintió completamente merecido, de una deuda que finalmente podía empezar a pagar. La historia podría terminar ahí, con un final perfecto de película, pero la vida real tiene formas de superar incluso las mejores ficciones. 3 años después, Sofía Méndez se graduó con honores en Ingeniería Civil. Su hermano se recuperó completamente de la cirugía, y ella aceptó el trabajo en la empresa de Ricardo, no por obligación, sino porque había descubierto una pasión por el diseño de infraestructura sostenible que la compañía estaba desarrollando. Pero lo más extraordinario sucedió en su primer día de trabajo. Cuando llegó a la oficina, encontró en su escritorio un sobre. Dentro había una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un joven Ricardo en su uniforme de gasolinera, sonriendo junto a un hombre mayo de apariencia modesta. Detrás de la foto, con letra temblorosa, había una nota. Este hombre salvó mi vida. Ahora te toca a ti salvarla de otro. El círculo continúa. Anne-Sofía enmarcó esa foto y la colgó en su oficina. Y cada vez que un proyecto se ponía difícil, o cuando el cansancio amenazaba con vencerla, miraba esa imagen y recordaba que ella era parte de algo mucho más grande que un simple trabajo o un acto de caridad. Era parte de una cadena invisible de bondad que se extendía a través de generaciones, tocando vidas de formas que nunca podrían medirse completamente. 5 años después de aquella noche en el restaurante, Sofía se encontró en una cafetería cerca de la universidad, corrigiendo diseños en su laptop. Una joven mesera, de no más de 20 años, le sirvió su café con manos temblorosas de cansancio. Sofía notó el libro de arquitectura en su bolso, gastado y lleno de notas adhesivas. Y en ese momento, con una sonrisa que contenía años de gratitud y comprensión, Sofía supo exactamente qué hacer. No te pierdas ni un momento de nuestras próximas historias. Suscríbete y activa la campanita para seguir emocionándote con nosotros.